Mi hermanastro vendió las joyas de mi madre para pagar deudas personales y me dijo que me aguantara. Pero mi padre lo echa a él y a su madre porque está harto de ellos. Yo, cumplí 16 años hace un par de meses, y en mi cumpleaños, mi papá, de 47 años, hizo una ceremonia al entregarme las joyas que mi madre había dejado para mí antes de fallecer. Era una caja entera de joyas realmente impresionantes y que valían bastante, estoy segura de eso. Fue una sorpresa para mí porque solo tenía 6 años cuando perdí a mi madre debido a un cáncer de ovario, y no tenía idea de que ella me había dejado tanto hasta que mi padre me lo contó hace unos meses. Aparentemente, mi madre había querido que fuera una sorpresa para mi cumpleaños número 16, y por eso él había hecho una gran fiesta. Estaba muy feliz porque me había sentido un poco descuidada por mi papá durante el último año. Mi papá recientemente se casó con su novia desde hacía 3 años, y ella se mudó con nosotros después de comprometerse, junto con su hijo perdedor. Ya descubrirán por qué llamo a mi hermanastro un perdedor. De todos modos, mi papá había estado saliendo con Sofía, una mujer de 46 años, durante los últimos 3 años después de conocerse en una fiesta de trabajo. Ella fue bastante amable conmigo, pero simplemente no me gustaba la actitud que tenía hacia su hijo. Mi hermanastro, Sean, es un total perdedor, pero por alguna razón, Sofía parece adorarlo. Literalmente no puede ver ninguno de sus defectos y se pone muy a la defensiva cada vez que alguien intenta señalárselo. Lo ama ciegamente, y no creo que ese tipo de amor pueda ser bueno para nadie. Definitivamente, no lo fue para Sean porque supongo que se dio cuenta muy temprano en la vida de que no importaba lo que hiciera, su madre siempre lo respaldaría y lo apoyaría. Como resultado, nunca hizo un esfuerzo por convertirse en una buena persona o simplemente ser bueno en algo, para ser honesta. Su papá nunca estuvo presente y se fue antes de que él naciera, así que supongo que eso fue parte de la razón por la que Sofía lo ama tanto, ya que siempre habían sido solo los dos contra el mundo. Pero aún así, no explica por qué es tan ciega a sus defectos. Dejó la universidad después de un par de meses y decidió iniciar un negocio propio, que también fracasó después de un par de meses, y ella perdió mucho dinero. Eso fue hace 2 años, y desde entonces, Sean ha tenido muchos trabajos, pero nunca ha durado en ninguno más de 6 meses. Siempre es o que lo despiden o que renuncia porque se aburre. Personalmente, no me gusta para nada, pero tengo que soportarlo porque han estado viviendo con nosotros desde que mi papá se comprometió con Sofía. Estoy agradecida de que no vivieran con nosotros antes del compromiso, ya que los padres de Sofía querían un anillo en su dedo antes de que se mudara con mi papá. De todos modos, después de que Sean y Sofía se mudaron, tuve que empezar a tolerarlo porque un par de meses después de la mudanza, renunció a su trabajo una vez más, y desde entonces, ha estado en casa todo el tiempo. Solo para que quede claro, Sean tiene 25 años en este momento, y me parece bastante vergonzoso que aún no tenga un trabajo y tenga que depender de su madre e incluso de su padrastro, de todas las personas, para mantenerse. Después de que se mudó con nosotros, mi papá le dio varias pistas sobre encontrar algo que hacer, pero nunca lo tomó en serio. En cuanto a Sofía, ella nunca le dice nada, así que él simplemente se queda en casa todo el día. Me habría caído un poco mejor si al menos intentara volverse útil en la casa y hacer las tareas o los quehaceres domésticos, pero ni siquiera hace eso. Todos hemos dividido nuestras tareas en la casa de manera equitativa, pero él es el único que siempre llega tarde y sigue olvidando hacerlas. Básicamente, es incompetencia deliberada para que nosotros terminemos haciendo todo. No es como si mi papá nunca se hubiera enfrentado a él, pero cada vez que lo hace, o lo ignoran o Sofía comienza a defenderlo, y siempre termina en una pelea. Mi padre ha estado tan atrapado en todo esto durante el último año desde que se comprometió, y aún más después de casarse, que sentí que se había olvidado de mí. Pero no es así. Puedo decirlo con confianza porque la semana pasada echó a Sofía y a Sean de la casa debido a algo que Sean había hecho. El lunes pasado, llegué a casa de la escuela y encontré mi habitación completamente desordenada. Pensé que alguien había entrado a robar, pero Sean había estado en casa todo el día, así que parecía poco probable. Ese día, también llegué tarde a casa porque tuve que quedarme para la práctica de porristas, así que cuando llegué, ya era casi de noche. Le pregunté si había estado en mi habitación, y lo negó. Encontré eso realmente irritante porque obviamente estaba mintiendo, pero no tenía energía para pelear con él. Así que simplemente comencé a recoger mis cosas y ponerlas de nuevo en su lugar, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi caja de joyas estaba desaparecida. Desde que recibí esa caja, la había estado guardando en el fondo de mi armario, y si alguien quería encontrarla, tendría que buscarla. Empecé a entrar en pánico y traté de buscarla por toda la habitación, pero después de un rato, tuve que rendirme porque me di cuenta de que definitivamente no estaba allí. Odiaba siquiera pensar en ello porque las implicaciones no serían agradables, pero me di cuenta de que la única persona que había estado en casa todo el día era Sean, y literalmente no había otra persona que pudiera haber tomado esa caja. Así que lo confronté al respecto. Al principio intentó negarlo,
pero eventualmente confesó que efectivamente había estado en mi habitación para tomar la caja y que en realidad había vendido todo para cubrir algunas deudas personales. En lugar de disculparse, me dijo que simplemente me aguantara y siguiera adelante. Para cuando lo confronté, nuestros padres ya habían regresado del trabajo, y él estaba tratando de decirme que me callara para que no se dieran cuenta de que algo estaba mal. Pero yo estaba furiosa. Tan pronto como me dijo que me aguantara y siguiera adelante, lo ataqué físicamente y comenzamos a pelear. Estaba desquiciada de la rabia, y para cuando nuestros padres pudieron separarnos, ambos estábamos bastante lastimados. Cuando mi padre me preguntó por qué había hecho eso, finalmente me quebré y le conté lo que Sean acababa de decir. Tanto mi padre como Sofía estaban realmente sorprendidos. Estaba llorando tan fuerte que no podía ver nada claramente. Me dolía mucho porque todo eso pertenecía a mi madre, y lo valoraba mucho. Así que simplemente me senté en el suelo y lloré mientras ellos discutían. En lugar de disculparse por sus acciones, Sean continuó defendiéndose. Dijo que necesitaba el dinero para cubrir algunas deudas, y que era una emergencia, por eso había vendido las joyas. Ya que somos familia, no debería guardarle rencor por eso. Incluso me dijo que tan pronto como tuviera el dinero, me devolvería el valor de las joyas. No podía hablar, así que mi papá le dijo que no se trataba del dinero, se trataba del valor emocional de las joyas, y era espantoso que Sean no pudiera entender eso, ya que era algo bastante básico. Mi papá le dijo que tenía que ir a recuperar todas las joyas al día siguiente tan pronto como pudiera, porque lo que había hecho no era aceptable. En ese momento, Sofía intervino y dijo que lo hecho estaba, y si Sean necesitaba el dinero para cubrir sus deudas, entonces no deberíamos estar enojados con él por ello. Incluso llegó a decir que conocía a su hijo, así que no habría tomado las joyas si no las hubiera necesitado desesperadamente. No podía creer que ella estuviera tratando de defenderlo, y creo que mi papá tampoco. Así que se enfureció y le dijo que no tenía derecho a hablar en ese momento, porque era su hijo quien había robado las joyas de mi madre, y que simplemente tenían suerte de que no hubiéramos llamado a la policía todavía. Luego, mi papá y Sofía comenzaron a pelear, y las cosas se pusieron tan mal, que en un momento mi papá simplemente le dijo que ya había tenido suficiente y que no podía lidiar más con este tipo de cosas. Dijo que me había hecho pasar por mucho al obligarme a lidiar con ellos, incluso después de que Sofía nos había demostrado que no podía ver nada malo en su hijo y Sean había demostrado que era un incompetente idiota que nunca haría nada bueno. Incluso con estas deudas a las que se refería, mi papá estaba seguro de que eran dudosas, por lo que Sean no había pedido dinero a nosotros como lo hacía usualmente. Así que le dijo a Sofía y a Sean que se fueran de la casa. Sofía se veía sorprendida pero no discutió. Los dos simplemente fueron a su habitación, empacaron algunas de sus cosas y se fueron. Luego, mi papá pasó el resto de la tarde consolándome y diciéndome que todo iba a estar bien y que se aseguraría de recuperar todas las joyas para mí, porque sabía cuánto significaban para mí. Incluso me pidió disculpas por no haber hecho esto antes porque solo quería darle una oportunidad a su relación con Sofía, pero claramente no valía la pena. Con gran dificultad, finalmente pude dormir esa noche. Al día siguiente, cuando me desperté, finalmente revisé mi teléfono y me di cuenta de que tenía un montón de mensajes de Sofía. No la había bloqueado, ya que no había estado en condiciones de hacer literalmente nada esa noche, pero después de leer los mensajes que me había enviado, realmente desearía haberla bloqueado para no tener que leerlos tan pronto como me despertara. Ella solo se quejaba de cómo había puesto tanto esfuerzo para asegurarse de llevarse bien conmigo y con mi padre, pero yo lo había arruinado todo para ella. Dijo que debería haber sabido que esto sucedería desde el principio porque siempre había dejado muy claro que estaba en su contra, y que era uno de esos niños que pensaban que nadie estaría a la altura del estándar que mi madre había establecido. Me acusó de manipular a mi padre para echarlos de la casa, solo porque no podía soportar el hecho de que ahora tenía que compartir el amor y el afecto de mi padre con otras personas. Me llamó egoísta y dijo que no me importaba la felicidad de mi padre, que solo me importaba a mí misma. Dijo que si mi papá era infeliz en la vida, era por mi culpa. Ese día, no pensé mucho en ese mensaje porque estaba demasiado enojada, pero después de eso, no pude dejar de pensar en él. Hace 2 días, Sofía y Sean aparecieron nuevamente en nuestra casa, y tenían la caja de joyas con ellos. Aparentemente, el joyero que había comprado todo aún no lo había vendido a nadie, así que Sean pudo recuperarlas fácilmente. Vinieron a devolverme la caja, y Sofía también tenía los papeles de divorcio con ella. Le dijo a mi padre que los firmara y que terminara con esto para que no tuvieran que verse nunca más. Mi padre se veía muy molesto, pero aún así lo hizo. Después de que se fueron, estoy bastante segura de que mi padre se encerró en su habitación y lloró durante aproximadamente 1 hora, porque cuando finalmente salió para la cena, sus ojos estaban rojos e hinchados. Verlo en esa condición me hizo sentir miserable porque todo lo que podía hacer era pensar en los mensajes que Sofía me había enviado. Comencé a pensar que tal vez yo era la responsable de esto.
Incluso traté de hablar con mi padre sobre lo que había sucedido y le pregunté si estaba bien, y dijo que sí, pero no lo he visto sonreír ni una sola vez después de que Sofía se fue. No pude evitar sentir que si hubiera hecho ciertas cosas de manera diferente ese día, tal vez la situación no habría sido tan mala. Estoy segura de que habríamos encontrado una manera pacífica de lidiar con todo, y tal vez Sofía no se habría ido o tal vez habría podido ver que estaba mal aquí. Pero perdí los estribos y ataqué a Sean, y muchas cosas sucedieron que llevaron a esta situación. Así que ahora no sé cómo sentirme. No me siento cómoda para hablar con ninguno de mis amigos sobre esto, porque siento que es muy personal para mí, y generalmente no discuto nada de lo que sucede en mi hogar con personas fuera de él. Siento que es más fácil hablar con extraños sobre esto. Así que, ¿soy la mala por atacar a mi hermanastro porque vendió las joyas de mi madre? Edición, mi relación con Sofía y Sean antes de que se mudaran no era nada especial. La razón por la que no lo mencioné en mi publicación es que no pensé que fuera relevante o importante, pero como ustedes han preguntado, no es que los odiara en ese entonces, pero no es que me llevara muy bien con ellos. Teníamos una relación civil, pero nunca le había dado a mi papá ninguna razón para pensar que no me gustaban, y traté de ser lo más educada posible con ellos siempre que nos visitaban, y ellos también correspondieron a eso. Actualización 1. Muchas gracias por todos los mensajes tan amables y de apoyo. Me siento mucho mejor ahora. Supongo que estaba realmente deprimida porque había pasado tanto en tan poco tiempo. Sofía no era una mala persona en general, de hecho, de vez en cuando nos llevábamos muy bien, y no es que la odiara. Me sorprendió que reaccionara así solo porque traté de defenderme y mi padre hizo lo mismo. Pero supongo que no debería haberme sorprendido, siempre nos ha mostrado que sus prioridades están claras cuando se trata de su hijo. Simplemente, no esperaba que mi padre fuera igual conmigo. Excepto en mi situación, yo no estoy equivocada aquí. No robé su propiedad y luego la vendí para cubrir deudas personales. Si ella no puede ver que su hijo es un desastre, es su problema. La bloqueé después de recibir esos mensajes, y finalmente me senté con mi padre y le hablé sobre lo que me había enviado. Durante mucho tiempo, había evitado esa conversación, porque sabía que él tenía mucho en su plato y no quería agregar más problemas. Pero después de leer los comentarios, me di cuenta de que la única manera de manejar esto era hablar con él y sacar todo a la luz. Además, es mi padre. Si ni siquiera puedo hablar con él, entonces no hay manera de que podamos tener una relación saludable. Así que nos sentamos juntos y le mostré todos los mensajes que Sofía me había enviado en los que me culpaba por la ruptura. Parecía realmente molesto. Por unos minutos, realmente pensé que no debería haberle mostrado esos mensajes, porque parecía que iba a llorar de nuevo. Pero se recompuso y me dijo que todo lo que ella había dicho era una tontería, y que no necesitaba sentirme mal por lo que había hecho. Lo único que me dijo fue que la violencia nunca es la respuesta a nada. Obviamente, podía entender que estaba un poco abrumada por lo que había hecho Sean, y por eso lo había atacado. Pero quería que nunca hiciera eso a nadie más. Lo entendí completamente porque si lo hubiera hecho con alguien más, podría haberme metido en problemas graves, y él quiere que me mantenga a salvo. Así que le dije que lo tendría en cuenta, y luego pasamos al contenido de esos mensajes. Dijo que era chocante que ella intentara culparme cuando sabía muy bien que las únicas personas responsables aquí eran ella y su hijo, Sean, por obviamente robar cosas que no le pertenecían para venderlas y cubrir sus deudas, y Sofía, por realmente apoyarlo y respaldarlo a pesar de saber que lo que había hecho estaba mal. Me dijo que leer esos mensajes le había hecho darse cuenta de lo manipuladora que podía ser Sofía cuando se lo proponía. Ella ya lo había convencido de que estaba bien con que Sean no hiciera absolutamente nada y solo se quedara en casa todo el día, lo que él se dio cuenta que era ridículo porque él era un hombre adulto, y no había razón para que no pudiera encontrar un trabajo y mudarse. Recientemente, Sofía también había estado hablando sobre cómo quería que mi padre involucrara a Sean en el negocio que él había estado planeando. Mi papá planea renunciar a su trabajo y comenzar algo propio en los próximos meses, y ya tiene un modelo de negocio listo, ya que esto ha estado en proceso durante varios años. Sofía había estado tratando de convencerlo de que le diera un trabajo a su hijo a pesar de que no lo merecía y no había hecho nada para ganárselo. La pelea había ayudado a mi papá a darse cuenta de que ella no se detendría ante nada para asegurarse de que su hijo no tuviera que enfrentar consecuencias por lo que hiciera, incluso si eso significaba a costa de mi padre e incluso de mí. Fue una decisión muy difícil para él, pero no podía hacerme pasar por esto solo porque amaba a Sofía. Me sentí realmente mal por él, así que lo abracé y le dije que, pasara lo que pasara, siempre estaría allí para él. Fue el momento en el que mi papá dijo que lo sabía, y solo sentía pena de que le hubiera tomado tanto tiempo darse cuenta de que Sofía y Sean no eran buenos para nuestra familia. Luego me dijo que durante tanto tiempo había estado molesto porque se daba cuenta de que había cometido errores como padre, y se había sentido realmente culpable por ello. Así que luego me tocó a mí decirle a mi padre y asegurarle que todo estaba bien conmigo y que estaba feliz de que ni él ni yo tuviéramos que tratar con Sofía y Sean de nuevo.
Desde que se comprometieron y se mudaron, la vida en nuestra casa ha sido bastante estresante, y después de que se fueron, las cosas han cambiado para mejor. Así que realmente estoy esperando que las cosas vuelvan a como eran antes, y mi papá también estuvo de acuerdo con eso. Tan pronto como termine el periodo de espera para el divorcio, se acabará, y estarán oficialmente separados. Tenemos suerte de que el periodo de espera en nuestro estado no sea tan largo, así que podemos esperar que esto se resuelva pronto. Solo tenemos que lidiar con ellos pacientemente hasta entonces. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que mi papá firmó los papeles de divorcio y desde la última vez que vi a Sofía y Sean. Después de nuestra conversación, mi papá ha estado intentando mantener una actitud positiva. Sé que todavía está molesto por lo que pasó, pero está tratando de mejorar, y eso es lo que más me importa. Es un hombre realmente fuerte y sé que eventualmente lo superará. Sin embargo, parece que Sofía no está dispuesta a dejar que eso suceda. Anoche, se presentó en nuestra casa. Yo fui la que abrió la puerta y cometí el error de abrirla sin verificar quién era. Estaba esperando una entrega de pizza, así que asumí que era el repartidor. Cuando ella entró en la casa, me quedé bastante sorprendida. Ese fue mi error, no verificar quién era antes de abrir la puerta. Una vez dentro, no sabía qué decir. Ella no me había dicho ni una palabra cuando nos visitó la última vez, cuando Sean me devolvió toda la joyería. Esta vez, me estaba ignorando como si no estuviera allí. Pero no quería que ella jugara con las emociones de mi papá, así que le dije que quería que se fuera porque mi papá finalmente se estaba recuperando, y no quería que ella lo dejara sintiéndose roto otra vez. Mi papá siempre me protege, así que solo estaba tratando de hacer lo mismo por él esta vez. Sin embargo, ella no me escuchó. Como dije, simplemente pretendió que yo no estaba allí. Luego, mi papá entró en la sala de estar y también se quedó sin palabras al verla allí, así que literalmente se quedó congelado. Lo siguiente que ocurrió parecía sacado de una película. Ella realmente corrió hacia él, lo abrazó muy fuerte y comenzó a decirle que lo sentía mucho por lo que había pasado. Luego le dijo que él tenía razón al decir que Sean estaba involucrado en cosas turbias, porque él había confesado que las deudas personales que había intentado cubrir eran dinero que debía por juego. Era una cantidad bastante grande, por lo que no había podido contárselo. Por ahora, ella lo había enviado a vivir con sus padres, y ellos se encargarían de todo. Pero ella solo quería volver con mi padre y darle otra oportunidad a su relación, porque no quería arruinar lo que tenía con él por culpa de Sean. Honestamente, por un momento, pensé que mi papá iba a ceder. Pensé genuinamente que, debido a que él estaba tan enamorado de ella, le iba a dar una segunda oportunidad. Estaba realmente asustada por lo que iba a pasar, así que solo me quedé ahí y no dije nada, esperando su reacción. Fue bastante extraño, pero un par de segundos después, la apartó y le dijo que esta confesión había llegado demasiado tarde y que, en este punto, era demasiado poco, demasiado tarde. Ni siquiera sabía quién estaba más sorprendido en ese instante, si Sofía o yo. Pero luego mi papá continuó diciendo que había leído los mensajes que Sofía me había enviado, y no podía creer que ella estaba tratando de culparme por todo esto y hacerme sentir culpable por simplemente defender lo que era correcto. No solo eso, sino que también se dio cuenta de cuán manipuladora había sido ella en el pasado, y ya no estaba interesado en tener nada que ver con ella. Supongo que Sofía estaba bastante desesperada, así que comenzó a llorar y dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para compensarlo, pero solo necesitaba otra oportunidad para que esto funcionara. Esta vez, se aseguraría de que él no sintiera que ella era una mala persona. Pero mi papá solo sacudió la cabeza y dijo que tenía que irse. Ella intentó defenderse, diciendo que solo era una madre tratando de estar allí para su hijo. Mi papá le dijo que él también estaba tratando de hacer lo mismo y estar allí para su hija. Sofía entonces comenzó a tener una crisis en medio de nuestra sala de estar, y ninguno de los dos sabía qué hacer, así que la dejamos llorar durante un par de minutos hasta que finalmente se recompuso. Pensé que se iría después de eso, así que abrí la puerta para ella. En su lugar, se detuvo justo frente a mí, comenzó a apuntarme y dijo que yo era la razón por la que mi papá nunca sería feliz con ninguna mujer, porque solo iba a seguir saboteándolo. Básicamente, repitió lo que había dicho en esos mensajes, llamándome loca y obsesiva. Honestamente, no sabía ni qué decir, ella se veía un poco aterradora y psicótica en ese momento. Mi papá le gritó que se detuviera y dijo que si no se iba, se vería obligado a llamar a la policía, y eso definitivamente afectaría su divorcio. Después de eso, finalmente se fue. Quería agradecerle a mi papá, pero no tenía las palabras para hacerlo, así que solo lo abracé y cenamos juntos. Honestamente, estoy muy feliz de que él no haya vuelto con ella y estoy feliz de tener un padre que se preocupa tanto por mí. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y mi padre ya está oficialmente divorciado. Hubo bastante drama en su lugar de trabajo debido a Sofía. Creo que mencioné en el principio, o si no lo hago ahora,
que se conocieron a través del trabajo en una fiesta de la empresa, y así fue como terminaron juntos. Tienen un círculo de amigos y compañeros de trabajo bastante grande, y mi papá es bastante respetado en su campo. Por pura celosía, Sofía comenzó a difundir rumores sobre él. Afirmaba que era el hombre más tacaño del mundo y que estaba contenta de deshacerse de él. Esto fue después de que ella estuviera rogándole que la recibiera de nuevo solo un par de semanas antes de comenzar a esparcir esos rumores. Dijo a un montón de personas que él la hacía pagar por todo y que incluso la obligó a mantenerme por un tiempo, lo cual no era cierto en absoluto. Si acaso, fue al revés. También dijo que él estaba obsesionado con su difunta esposa y que me había criado para ser igual, haciéndonos pasar por el tipo de personas que comparan a todos con mi madre y los menosprecian al darse cuenta de que no eran ella. Era todo un montón de tonterías. Mi papá ni siquiera sabía lo que ella había estado diciendo sobre él, hasta que un par de sus compañeros de trabajo se lo contaron durante unas copas. Le informaron que esto había estado ocurriendo durante varias semanas. Ella estaba claramente tratando de arruinar su reputación, pero a mi papá le importaba poco confrontarla. En su lugar, él dijo la verdad al contarle a un par de amigos, los mismos que le habían informado de sus mentiras. También se puso en contacto con Sofía y le dijo que si seguía difundiendo tales mentiras, se vería obligado a decirle a todos la verdad publicándola en las redes sociales. Como una idiota, ella le dijo que lo hiciera porque no creía que él lo haría, pero lo hizo. Hubo mucho drama en su lugar de trabajo después de eso, pero al final, realmente no le pasó nada a él porque es indispensable en el trabajo y esta es su vida personal de todos modos. Fue Sofía quien comenzó la pelea arrastrando su nombre por el barro, y ahora ella estaba siendo expuesta. A mi papá realmente no le importa lo que esté pasando en el trabajo ahora, porque va a renunciar a su trabajo en una semana o dos de todos modos, así que fue realmente estúpido por parte de Sofía intentar hacer esto en este momento. Ahora que están divorciados, no hemos sabido nada de ella, y puede ser tan amargada como quiera, pero mi papá está muy bien, y yo también. Actualización 4. Han pasado 4 años desde que escribí mi problema con mi madrastra y mi hermanastro en este subreddit, pero aquí estamos de vuelta. Ha pasado mucho en ese periodo, especialmente con mi papá. Ha conocido a alguien nuevo y está muy feliz. También me encanta verlo así. Su nueva novia es maravillosa, y hasta hemos ido de compras juntas el fin de semana pasado. Sinceramente, me gusta mucho para mi papá, porque me encanta ver lo feliz que es con ella. Ellos me visitaron la semana pasada, ya que me he mudado a mi universidad. De todas formas, ya conocía a su nueva novia, no es que esta fuera la primera vez que la veía. Ella no tiene hijos, así que supongo que no tendré que preocuparme en el futuro por ningún hermanastro que me robe, jaja es broma. También he de contarles que mi padre está muy contento con su nuevo negocio. No es que sea una mega empresa, es solo él como consultor en su campo. Pero está contento porque tiene muchas más libertades que antes, como tomarse toda una semana para viajar y verme. Aunque también han estado viajando de vez en cuando con su novia, ya que ella trabaja de modo freelance, así que también tiene muchas libertades. Pero eso no fue porque decidí volver por una actualización, sino para contarles algo que mi padre me confesó en esta última visita. Como tuvimos una tarde de chicas con su nueva novia, también tuve una cena padre e hija con él. Allí me contó algunas cosas más que no había querido contarme cuando era más chica, ya que no quería involucrarme en sus problemas y cosas de adultos, pero ahora que era mayor quizás debería contarme algunas cosas más. Todo esto surgió porque en la cena hablamos sobre Sofía, y él pensó que era buen momento para decírmelo. Cuando él decidió esa noche echarlos, pareció un poco extremo por haber sido solo una cosa. Muchos en los comentarios me preguntaron o dijeron que podría haber algo más, pero no lo sabía, y por eso no tenía respuestas. Pero mi padre ya estaba mal con Sofía en ese entonces, ya que ella estaba siendo un poco controladora. Estaba celosa de mi madre, y no quería que hubiera recuerdos y cosas de ella por la casa. Algo que le molestó mucho a mi padre, porque ciertamente había sido alguien importante en su vida, y lo era también para mí. Pero lo más importante es que él pensaba que Sofía podría haber estado engañando, ya que ella contribuía cada vez menos en la casa, financieramente hablando, y ella no tenía excusas para ello. Siempre mi padre había ganado más que ella, pero al menos intentaban que fuera equitativo proporcionalmente. Pero últimamente ella aportaba cada vez menos, y él tenía que hacer un esfuerzo mayor. Aunque finalmente, cuando Sofía confesó que Sean tenía deudas de juego, ahí se dio cuenta en que usaba el dinero. Así que Sofía sabía en todo momento sobre esto, y esa última vez que apareció en casa solo fue más mentiras de su parte. Ya que ella no lo descubrió en ese momento, sino que lo estaba ayudando, lo cual hizo más fácil la decisión de mi padre de divorciarse de ella. Así que eso es todo lo que he descubierto.